Bien, de los muchos atributos que definen el carácter de Elohim, hemos hablado hasta ahora de unos 17. No obstante, quiero enfatizar particularmente en estos 5: comunicación, santidad, justicia, amor y verdad. Y lo hago con la intención de dar una respuesta objetiva a la pregunta que muchos se hacen permanentemente hoy y a la que no le hallan como lógica ni sentido. Y es esta: ¿por qué hay tanta maldad en el ser humano? ¿Por qué tanta indiferencia hacia el prójimo y hacia la naturaleza? ¿Por qué vivimos en medio de un mundo tan lleno de oscuridad, mentira, violencia, corrupción e iniquidad? La respuesta que yo le doy a ese cuestionamiento es inherente a estos 5 atributos de los que estoy hablando, ya que todos ellos, no solo los 5, nos fueron dados cuando fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Seguramente lo que voy a decir a continuación no te guste o te incomode, pero aunque suene fuerte, debes entender. La verdad es que todos los seres humanos somos criaturas de Dios, pero no sus hijos. Y esto no es una definición o una afirmación personal, sino una realidad bíblica. La Sagrada Escritura en Juan 8:35 nos deja muy explícito en las propias palabras de Jesús que somos hijos del Padre de mentira. Escucha: vosotros, eso lo decía Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En resumen, concluimos entonces que una vez Adán y Eva cayeron en desobediencia, es decir, pecaron, sufrimos las consecuencias de lo que ya estaba estipulado por Dios y nos había advertido en Génesis 2:17, que nos dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque del día que de él comiereis, ciertamente morirás. Así que, una vez desobedecimos y caímos en pecado, casi todos los atributos con los que fuimos creados a imagen y semejanza del Creador se debilitaron, se perdieron o de alguna forma murieron. En mis propias palabras, esto que voy a decir no es bíblico tampoco, pero lo hago para mayor comprensión de lo que estamos tratando, lo que estoy tratando de mostrar. Una vez desobedecimos, esas cualidades o atributos que estaban en nosotros, ipso facto, dejaron de, entre comillas, recargarse de la energía o de la fuente divina que proviene del Creador y nos nutría constantemente. De alguna forma lo voy a decir así: nos apagamos a la luz de la verdad. Lastimosamente para nosotros, Dios Padre cumplió con su promesa, la acabamos de leer, y en efecto morimos espiritualmente de manera inmediata, y también entró la muerte física a nosotros. Así que, recapitulando un poco, veamos entonces qué pasó particularmente con estos 5 atributos que mencioné, con las que originalmente fuimos dotados. En primer lugar, se rompió la comunicación con la fuente divina. Por ello, espiritualmente ni lo vemos, ni lo oímos, y por supuesto, no le obedecemos. Me refiero explícitamente a la percepción física que el hombre tiene de él. Sin embargo, evidentemente lo vemos y lo oímos en toda su creación. Seríamos necios en no reconocer su poder. Lo segundo que le ocurrió a nuestras vidas es que por esa desobediencia fuimos alejados de la presencia de Dios, es decir, perdimos la santidad. En tercer lugar, como dejamos de creer en Él, ya no hay justicia en nosotros. No hay justo ni siquiera uno, dice la Biblia en Romanos 3:10. En cuarto lugar, ya no tenemos el amor de Dios. En cambio, el hombre vive en desamor, en mentira, en engaño, lleno de odio, egoísmo e iniquidad. Y por último, al momento de pecar, le creímos a Satanás, por lo cual desde ese instante hasta hoy ya no vivimos en la presencia de la verdad de Dios, sino en la presencia del Padre de mentira. Bueno, y entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo te diría que 3 cosas al menos. En primer lugar, ve a la fuente de la verdad y corrobora en ella lo que estoy diciendo. La Biblia es la palabra de Dios y allí está toda la verdad. Él no miente.
La segunda recomendación es que si aún no conoces el Dios bíblico, te exhorto en amor a que lo hagas. Entenderás con el tiempo que aquel verbo que se hizo carne, a quien llamamos el Hijo y lo conocemos como el Señor Jesucristo, es el único que puede restaurar esa relación tuya con el Padre. A eso vino, a reconectarnos con la fuente divina, a traerte perdón de pecados y darte la vida eterna. No pierdas de vista lo siguiente: la eternidad es otro de los muchos atributos con que fuimos creados y que no perdimos. No es cierto como algunos piensan o filosofan que la vida se acaba con la muerte física. No es así. Y la tercera recomendación que hago es que una vez lo conozcas, créele. Creer en Dios es, coloquialmente hablando, la cuota inicial para regresar al Padre. El creer en Él te hace justo delante de Dios, o sea, santo. Y misericordiosamente recibes la gracia de su Espíritu Santo y quedas separado para Él por la eternidad. Concordancia con lo que hemos visto en esta sesión, podemos concluir que solo recuperando los atributos originales con los que el Creador nos hizo, el ser humano podrá llegar a vivir en gozo y en paz. Pero ten siempre presente que el único capaz de hacerlo es el Señor Jesucristo. No hay otro, no hay ningún otro que lo pueda hacer. Le reitero, a eso vino, a traernos perdón de pecados y vida eterna. En el Salmo 119 de la Biblia tú puedes leer: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia literalmente es el manual de vida que necesitas para relacionarte de manera adecuada con tu Padre y con tu prójimo. Léela y relaciónate con tu Dios y vivirás una vida plena y con propósito. Hasta un próximo capítulo.